Sos protagonista de tu historia. ¿Qué título le pondrías? ¿Qué consideras tan importante en tu vida que llevó el hilo para que hoy seas este que estás acá, escuchando esto? No importa que ahora no se te ocurra el título, te dejo ahí para que lo pienses, para que te surja después de estas láminas. ¿Qué dice tu historia? Todo empezó con la unión de dos personas. Hoy nos vamos a dedicar a la mamá, porque ahí estuvimos adentro, en su vientre, compartiendo la sangre, escuchando un latido que era de ella. Sin embargo, no todos los vientres tienen huellas hermosas. Si bien las hay, porque albergan la vida, porque nos tuvieron calentitas, calentitos, porque allí hubo el calor necesario para protegernos ese tiempo en el útero. Entonces, empecemos a contar tu historia. ¿Cómo la contás? Había una vez una niña, había una vez un niño, y ahí colocas el nombre tuyo y empiezas a describirte. Puedes recordar si decía que eras llorona, si eras tranquila, alguna frase que pueda venir de la historia, o simplemente recordar a esa niña y decirte algunos atributos. Así eras vos de pequeña, de pequeño. Ahora te invito a que recuerdes una escena de la infancia, donde estabas con tu madre. Y si tuviste otra persona que te crió, coloca esta descripción para ambas. Y si directamente no tuviste recuerdo de tu madre, porque te dio lo grande que es la vida, pero luego no la viste más, puedes imaginar simplemente algún momento con ella, dentro del vientre o cuando apenas naciste. Entonces, directamente, pensá en esa persona, tu madre o la que te crió, y decís algo de ella, lo que te surja ahora. No pienses mucho, esto tiene que ser directo, espontáneo. Y ahora te invito a redactar una frase sobre qué sentía esa niña, esa que fuiste. Mírala, acércate, observala cómo estaba vestida, qué escena te vino a la cabeza. Puedes escribir la escena, puedes escribir lo que sea, lo que estás escribiendo es tuyo. Lo importante es que tu historia contada por vos misma, en primera persona. Así que contá ahí cómo te sentías. Tómate tu tiempo. Si necesitas estar más en esta lámina, dátelo. Luego vamos a ir a esta señora, a la mamá, que ante todo es una mujer. Es hija de nuestra abuela. La conozcas o no, estuvo en el vientre también, como vos, de otra persona, su madre, la abuela. Aunque hayas conocido o no a esa mujer, todo viene también de ahí. Así que vamos a pensar un poquito en ella, a sentirla, y vamos a mirar cómo era esa mamá. Acá no importa lo que vos digas, es lo que vos sentiste. No pongas juicio a tus palabras. Sé libre de escribir como lo sientas.
¿Qué se decía de esa mamá? Puede ser que hayas escuchado hablar a una tía, a una prima, a una vecina, a la misma abuela. ¿Y qué decía papá de mamá? Y si en tu caso no has conocido a tu padre o tu padre se fue de al lado de tu madre cuando vos eras pequeña, pequeño, fíjate, ¿qué diría ese señor que es tu padre de mamá? Imagínate, porque eso también te construye. Y ahora miremos, la abuela, ¿tengo algún dato de ella? ¿Sabemos qué le decía a mamá? ¿O cómo la nombraba? ¿O cómo la consideraba? Y si mamá no tuvo mucho trato con su madre, simplemente nos hacemos una frase. ¿Qué habría dicho esa abuela? Cortito, simple, concreto. No nos extendamos, no nos pongamos a pensar. Esto es escribir la historia. Y ahora vamos a recordar cómo es que hablaba mamá. Si tenía un tono de voz agradable, si estaba enojada, si la veías triste, si la veías cansada, si se quejaba, si estaba alegre, si cantaba, si era rápida, voluntariosa, solidaria, generosa, humanitaria, o si por el contrario estaba enojada y estaba comparándose, estaba enojada con papá, estaba enojada con su madre, y yo capaz que creí que estaba también enojada conmigo, o lo sentía así por lo menos. No importa, lo que vos sentís es válido hoy, si todavía lo estás nombrando. Así que decime acá en estas palabras, mejor dicho, decite cómo hablaba mamá, qué palabras tenía, cómo era su rostro, qué gestos hacía, cómo eran sus ademanes, sus costumbres. Tómate el tiempo y ahora habla de la familia de mamá. Se crió con sus hermanos, con sus hermanas. Hubo otras personas en su casa cuando era chica. ¿Tenía contacto con su madre y su padre? ¿Con quién se crió mamá? ¿En dónde? Frases cortas que directamente redacten esto. Y pensemos si esa mamá tuvo hermanos o hermanas que fallecieron enseguida, que por ahí no llegaron a la vida. Solamente sentí si puede haber pasado. En esas épocas quizá no se sabía, pero capaz que tenés algún indicio. Y seguí respirando, seguí tomándote el tiempo. Toma un trago de agua, respirá, sentí las frases que vas poniendo. Y fíjate, ¿qué decía mamá de su vida? ¿Qué contaba de su día cotidiano? El dinero no alcanza, estoy cansada, la vida la verdad que es difícil, esto de tener hijos, este marido, porque tu papá no sabes, porque vivir es... Tenía una actitud de alegría y decía, qué bueno esto que está pasando. ¿Recordás alguna de esos momentos de alegría donde mamá disfrutaba? Haz esfuerzo, fíjate que de qué disfrutaba. ¿Y cómo era el día de mamá? Como espiando por un agujerito que nos lleve
a esa infancia, ¿qué hacía mamá de la noche a la mañana? Y acá olvidemos el juicio. Simplemente miremos como si estuviéramos mirando una película de una mujer, como si estuviera rodando un film y estuviéramos describiendo qué hacía esa mujer en el día, en qué pasaba sus horas. Tómate el tiempo para escribirlo, porque te recuerdo que esta es tu historia. Y ahora vayamos a ver qué decía mamá de las mujeres. No importa que seas varón, es importante saber qué quedó guardada en tu memoria inconsciente y en tu memoria consciente. ¿Qué decía mamá de las mujeres? Y si no decía mucho, ¿qué caras ponía ante aquellas mujeres que despreciaba o que amaba, que aplaudía o rechazaba? ¿A cuáles? O capaz que los predilectos en la familia eran los varones y a las mujeres quizá no se les daba el lugar. Recordemos todo el tiempo que eran otras épocas. Recordemos entonces que eran otras costumbres, que las mujeres pensaban distinto, que las ideas eran otras, que la sociedad pedía otras cosas, que estábamos en otro momento de la humanidad. Por eso estas mujeres tenían estas costumbres y estas formas de verse. Así que miremos estas características y busquemos si hoy todavía perdura algo de todo eso que estuviste escribiendo. Léelo, tómalo y te invito a que agregues y que observes qué cosas te gustaría quizá eliminar de esa historia. No podemos eliminarlo, fue así, fue como lo sentiste. Podemos transformarlo y esa es la idea de estos talleres, de estos encuentros. Entonces, volvamos a vos, a él o la protagonista. Y ahora vamos a lo que te decís todos los días. Te levantaste y ya expresaste algo, ya pusiste los pies en el piso, quizás te cepillaste los dientes, pusiste la pava a calentar, quizás hiciste algún movimiento, un ejercicio, tal vez tomaste el teléfono y algún, algún pensamiento vino, alguna expresión surge. ¿Qué te dices a lo largo del día? Y ahora vamos a tus cualidades, tus defectos, tus zonas erróneas, decía un libro. Entonces, antes de ir a la próxima lámina, escribí qué cualidades tenés. Por favor, 10. Y también 10 defectos o cuestiones que te quejas de vos misma, de vos mismo. 10 no es nada, porque hay muchísimos más que por ahí pasan imperceptibles. Así que te dejo ahí la práctica. Fíjate si puedes hacerlo. Y ahora, después de escribir esas cualidades, esas cuestiones que consideramos erróneas en nosotros o que realmente sentimos que nos cuesta asimilar. Bueno, ¿cómo creaste este relato tuyo? Volvé a leer si es posible, si querés, lo que escribiste hasta ahora. Por supuesto que hay una parte de la historia que falta, que es la de papá.
pero ya tenemos bastantes datos. ¿Tenés idea de dónde sale el hablarte así? ¿Quién se hablaba así en la familia? ¿De dónde sacaste todo esto que decís? ¿Qué personaje te compraste? ¿Por qué te dices esto o aquello? Y observa qué desprecias de vos misma, de vos mismo, y de dónde viene ese desprecio. ¿Quién era así en tu familia? Anímate a escribir esto, porque ahí está lo excluido. Ahora reflexionemos. ¿Qué crees que puedes cambiar la forma de mirarte? Espero que tu respuesta sea que sí. ¿Puedes considerar que hay partes que no nos agradan y las podemos observar sin rechazarlas? Simplemente mirarlas, que a veces, en ocasiones, nos ponemos así porque somos seres humanos y a veces nos enojamos, a veces tenemos miedo, a veces estamos celosas, celosos, a veces puede estar posesivos en los pensamientos, en los vínculos. Por ahí somos caprichosas, caprichosos, enojones o enojonas y a veces dejamos de lado algo, a veces no terminamos lo que emprendemos, a veces somos insistentes, a veces somos excesivamente meticulosos o meticulosas. No importa qué, pero mírate con todas tus partes, no rechaces ninguna. Mira todos esos adjetivos, esas cualidades, esos defectos y decí, los tengo. Y a veces estoy en uno o en otro y está muy bien que sea así. Soy suficiente y me valido. Entonces, estas cualidades, virtudes, incomodidades de nuestra forma de ser o de mostrarnos, estos defectos, es justamente donde podemos ir a indagar lealtades, fidelidades, esta copia de modelos, esto que tenemos que integrar, esto que detestamos del clan y capaz que ni sabemos que existe en nuestro clan. Ahora te voy a proponer algunas cualidades más para que quizás llenes más tu lista. Léelas. Acá te dejo unos instantes para que leas algunas, porque a veces tenemos poco vocabulario en esto de las cualidades. Y observa y fíjate si algunas de las que tenés las querés redondear porque las querés cambiar. Hay muchas más, desde luego. Podés quedarte en esta lámina el tiempo que quieras. Y acá tenés otras más. Seguro que faltan un montón. Tenemos un vocabulario muy vasto. Pero estas son las más difíciles de aceptar, quizá. Así que amígate con tus partes difíciles y aceptalas. Son solo partes. No estás siendo todo el tiempo eso. Puedes elegir cambiarla o decir, llegué acá a esta parte inmadura, por ejemplo mía. Bueno, me voy a dar un tiempo. Me voy a amigar con esto. Y luego puedo pasar a la parte madura. Tomar al adulto y pararse ahí para tomar esa energía. Entonces, mira otra vez estas cualidades, estos adjetivos,
estos errores que crees que tenés o estos defectos, estas partes que cuestan, porque nos negamos a ser así, pero volvemos a ser así una y otra vez, quizá. Entonces, observa a qué te abre pensar así y a qué te cierra. ¿A qué te cierra, por ejemplo, decirte que sos desordenada? ¿Siempre sos desordenada? ¿Sos desordenada o estás siendo? El ser y el estar son dos cuestiones distintas. No sos eso que te contaron o que te contás. Solamente son estados que estás siendo eso por un rato, por un tiempo. El tema es cuando ya te encariñaste y le decís y lo haces formar parte de tu identidad. Entonces, hay una distancia entre lo que consideras como tus atributos y lo que las otras personas consideran. ¿Qué crees que los demás ven en vos? Bueno, en la próxima estaremos hablando de creencias. Las dejo y los dejo acá. Un abrazo.